Bueno, vamos a sumergirnos en una época fascinante, ¿no? A finales del siglo segundo y principios del tercero. Aquí es donde vemos surgir a una generación de pensadores cristianos realmente notable. Y su trabajo aparece en un momento, digamos, clave. Por un lado, tenían que responder al desafío de las herejías que, amenazaban la fe, y por otro necesitaban tender puentes con la cultura greco-romana, que era la cultura dominante. Así que hoy, con la guía del historiador Justo L. González, vamos a conocer a estos primeros grandes maestros de la Iglesia. ¡Wow! Esta cita de Clemente de Alejandría, la verdad es que nos pone de lleno en el meollo del asunto, ¿verdad? Para estos pensadores el conocimiento no era un simple ejercicio intelectual. Para nada. Tenía consecuencias eternas. La palabra, una vez que la escuchabas, exigía una respuesta. No había vuelta atrás. A ver, para entender la importancia de esto, pensemos en lo que había antes. Los escritos cristianos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, solían responder a problemas muy concretos de una comunidad, pero de repente se enfrentan a un desafío mucho mayor, movimientos como el gnosticismo, y estos no eran problemitas locales, no, presentaban sistemas de fe completos y alternativos. Así que la respuesta tenía que estar a la altura. Se hizo, pues, necesario que algunos cristianos expusieran la doctrina cristiana de una forma completa, sistemática, y es de esa necesidad que nacen las obras de los pensadores que vamos a explorar. Bien. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Miren, primero vamos a empezar con Ireneo, a quien podríamos llamar el pastor. Después nos vamos a Alejandría para conocer a Clemente y a su discípulo Orígenes, que ya verán, buscaron dialogar con la filosofía. De ahí, ¡pum!, nos trasladamos a Cartago para encontrarnos con la mente legal de Tertuliano y, para cerrar, vamos a hacer una síntesis de estas tres grandes tendencias que de verdad marcaron todo el pensamiento cristiano primitivo. Perfecto, pues empecemos con el primero, Ireneo de León. Y aquí lo clave para entenderlo, lo que lo define por encima de todo no es un deseo de especular, para nada, es su vocación de pastor. Fíjense, Ireneo venía de Asia Menor y tuvo una conexión casi directa con la generación de los apóstoles. ¿Cómo? Fue discípulo de Policarpo. Más adelante, ya como obispo de León, su preocupación principal fue siempre la de un pastor, proteger a su gente, a su congregación de las herejías y, claro, instruirla en la fe. Por eso, sus obras no son para nada ejercicios de especulación abstracta, son más bien exposiciones muy claras de la doctrina que él había recibido. Y gracias a eso, sus escritos son como una ventana única a lo que creía la Iglesia común y corriente a finales del siglo segundo. Y esta idea, la del pastor, es la que resume toda su teología. Así como él era un pastor para su comunidad, él veía a Dios como el gran pastor de la historia. Para Ireneo, la historia no es un accidente, ni mucho menos el resultado de un error, como decían los gnósticos. No, para él es el proceso amoroso a través del cual Dios guía a toda su creación hacia la plenitud en él. Entonces, este plan divino, según Ireneo, se desarrolla como en 4 actos. A ver, primero, la creación. La humanidad no fue creada ya perfecta, sino, como él dice, como niños, con todo el potencial para crecer en comunión con Dios. A este proceso Ireneo lo llama divinización. Segundo, el pecado. Claro, el pecado interrumpió este crecimiento, pero ojo, no destruyó el plan de Dios. De hecho, y esto es muy interesante, para Ireneo la encarnación no fue solo una reacción al pecado, sino que ya era parte del plan original de Dios para unirse a la humanidad. Y finalmente, Jesús, como un segundo Adán, lo que hace es recapitular toda la historia humana, la endereza y nos vuelve a abrir el camino para continuar ese crecimiento eterno hacia Dios. Bueno, ahora hagamos un cambio de escenario radical. Dejamos el enfoque pastoral de León y nos vamos directos al centro intelectual del Mediterráneo, Alejandría. Y aquí vamos a conocer a Clemente. Y, como bien señala González, sus intereses y su teología son, muy distintos a los de Ireneo. Es que para entender a Clemente de verdad hay que entender Alejandría. Imaginen una ciudad vibrante, un auténtico hervidero de comercio, de ideas, de religiones. Todo se mezclaba allí. De hecho, el emperador Adriano la describió como un lugar donde todo el mundo parecía tener una opinión y una doctrina. Decía que allí los adoradores de Serapis eran cristianos y los obispos de Cristo devotos de Serapis. Una locura. Y en ese ambiente de mezcla, de debate intelectual, es donde Clemente desarrolla todo su pensamiento. Y aquí, en esta frase, está la clave de todo su proyecto. Clemente no veía la filosofía griega como una enemiga de la fe. Para nada. Al contrario. Él creía que la filosofía fue un regalo de Dios para los griegos, así como la ley lo fue para los judíos. Ambas eran como preparaciones, caminos que al final llevaban a la misma verdad última, la revelada en Jesucristo.
Fue un intento súper audaz de construir un puente entre la fe y la razón, entre Jerusalén y Atenas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograba hacer esto? ¿Cómo armonizaba la Biblia con Platón? Bueno, su herramienta fue la exégesis alegórica. Para Clemente, el texto sagrado tiene varios niveles. El sentido literal, digamos, es como la leche para los niños. Pero el cristiano ya maduro, a quien él llamaba el verdadero gnóstico, tiene que ir más allá, tiene que buscar los significados espirituales y filosóficos que están ocultos en la narrativa. Y este método, que sí a veces fue controversial, fue lo que le permitió conectar con la élite cultural de su tiempo. Les hablaba en un lenguaje que ellos sí podían entender. Y bueno, si Clemente se dedicaba a construir puentes, nuestro siguiente maestro digamos que prefería dinamitarlos. Nos vamos ahora a Cartago, en el norte de África, para conocer a Tertuliano. Y créanme, fue una de las voces más enérgicas y contundentes de toda la iglesia primitiva. Tertuliano era abogado, o al menos tenía una formación muy profunda en retórica y leyes, y eso marcó toda su obra. Su estilo es el de un fiscal implacable. Es lógico, es mordaz y muy a menudo sarcástico. Además, fue el primer gran teólogo cristiano que escribió en latín, y esto le dio una influencia inmensa en todo el occidente del imperio. Y sí, usó su pluma como si fuera un arma, siempre en defensa de la ortodoxia. Y su argumento más famoso es un ejemplo brillante de su mente legal. Miren, en su obra La prescripción contra los herejes, él no se pone a debatir si la interpretación de los herejes es correcta o no. No, él va un paso más allá. Él argumenta que los herejes ni siquiera tienen derecho a usar las escrituras. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque según él, las escrituras son propiedad legal de la Iglesia, que las ha poseído y usado desde los tiempos de los apóstoles. Los herejes, por lo tanto, son intrusos, están tratando de usar una propiedad que no es suya. Es un argumento genial, diseñado para terminar el juicio antes de que siquiera empiece. Aquí el contraste se ve con una claridad total, ¿no? Para Clemente la filosofía es una aliada, un camino que lleva a Cristo. Para Tertuliano, es la madre de todas las herejías, y su famosa pregunta retórica lo resume todo. ¿Qué tiene que ver Atenas, la cuna de la filosofía, con Jerusalén, la cuna de la fe? La respuesta para él era simple: absolutamente nada. Ok, volvamos a Alejandría por un momento, porque allí el discípulo más brillante de Clemente, un tal Orígenes, llevó esta tradición intelectual a su máxima expresión. Podríamos decir que si Clemente abrió la puerta al diálogo con la filosofía, Orígenes construyó un edificio teológico imponente sobre esos mismos cimientos. Orígenes fue, de verdad, un genio, sin duda. Su fe, además, fue probada desde muy joven. Su padre murió como mártir y él mismo sufrió torturas terribles al final de su vida. Y su producción literaria era asombrosa. Se cuenta que podía dictar obras diferentes a 7 escribas al mismo tiempo. Imagínense, al igual que su maestro Clemente, él también buscó relacionar la fe con la filosofía, pero fue muy cuidadoso en establecer primero lo que él llamaba la tradición de los apóstoles. Esa era la base, el fundamento no negociable, y solo a partir de ahí se podía empezar a especular. Y vaya que especuló. Su especulación fue audaz. Una de sus teorías más conocidas, por ejemplo, es la de las 2 creaciones. A ver, tratando de explicar las 2 narraciones de la creación que hay en el Génesis, él propuso algo así. Primero, hubo una creación puramente espiritual. Después, algunos de esos espíritus se apartaron de Dios, cayeron. Y entonces Dios plasmó el mundo material como un lugar, digamos, de corrección y aprendizaje para ellos. O sea que, según esta idea, nuestra existencia aquí se debe a un pecado en una vida preexistente. Es una idea fascinante, no hay duda. Aunque, como bien señala González, probablemente le debe más a Platón que a la tradición bíblica. Bueno, hemos visto ya a 4 pensadores inmensos, cada uno con un enfoque muy distinto. Ahora, para poner un poco de orden, el historiador Justo L. González nos propone agruparlos en 3 grandes tendencias. 3 corrientes de pensamiento que van a marcar toda la historia de la teología a partir de entonces. Veamos cuáles son. La primera tendencia es la que podríamos llamar pastoral tradicional, y su gran representante es Ireneo. Su foco, la comunidad, defender la fe recibida y cuidar de los fieles. La segunda es la legalista apologética, la de Tertuliano. Él usa la lógica, los argumentos legales, como si estuviera defendiendo la fe en un tribunal. Y la tercera es la intelectual especulativa, la de Clemente y Orígenes. Ellos buscan dialogar con la cultura y explorar los misterios de la fe usando la razón y la filosofía.
Y aquí el historiador nos deja con una observación final que da mucho que pensar, porque a pesar de la genialidad de los teólogos de Alejandría y de la fuerza arrolladora de los argumentos de Tertuliano, es muy probable que el enfoque pastoral de Ireneo, con esa visión de la historia como un acto de amor de Dios, sea el que más se acerca al espíritu original del Evangelio. Pero, y aquí viene la paradoja, su teología fue en gran medida olvidada durante siglos. Mientras tanto, las otras dos corrientes es así que ejercieron una influencia muchísimo mayor. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para la reflexión. Si miramos la larguísima historia del cristianismo, estas tres maneras de pensar la fe, la del pastor, la del abogado y la del filósofo, han estado siempre ahí, en constante diálogo y a veces en abierto conflicto. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cuál de ellas habrá moldeado más profundamente el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos? La respuesta, como la historia misma, sigue abierta al debate.